Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un momento fascinante y fugaz de la historia de España. La Primera República, allá por 1873. Hola, sí, un experimento que apenas duró 11 meses, pero que fue, vaya, de una intensidad tremenda. Totalmente. Estamos a finales del siglo XIX, España viene de una revolución, la de 1868, la gloriosa, que ha echado a Isabel II. Hay como un vacío, ¿no? Muchas ideas chocando. Exacto, un vacío de poder y un caldo de cultivo de ideologías. Y bueno, la idea hoy es usar un análisis detallado de ese periodo para intentar desentrañar un poco qué pasó. Eso es, entender por qué surge esa república, qué fuerzas había ahí, desde cosas muy antiguas como los fueros hasta lo más radical como el cantonalismo, y claro, por qué fracasó tan rápido. ¿Fue una oportunidad perdida o estaba condenada desde el principio? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Vale, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, justo antes de que se proclame la república. ¿Cómo se llega a esa situación? Pues el detonante es la gloriosa, la Revolución del 68. Isabel II se va al exilio y los líderes, Prim y Serrano, buscan un nuevo rey. Pero ojo, querían una monarquía diferente, más democrática, constitucional. Y encuentran a Amadeo de Saboya, un príncipe italiano. Una lección complicada. Complicadísima. Su reinado entre 1870 y 1873 fue un auténtico calvario. Para empezar, su gran apoyo, Prim, es asesinado justo antes de que él llegue a Madrid. Mal comienzo, vamos. Vaya. Se debió encontrar un país imposible de gobernar. Totalmente ingobernable. Mira, tenía en contra a los carlistas, que liaron la Tercera Guerra Carlista. Y ojo, que les apoyaban hasta los zuavos pontificios, estos soldados del Papa, porque estaban resentidos con los Saboya por la unificación de Italia. Claro. Luego los alfonsinos, los que querían al hijo de Isabel II, Alfonso, con Cánovas del Castillo moviendo los hilos por detrás. Mucha oposición. Y, por supuesto, los republicanos, cada vez más fuertes, con conexiones con el movimiento obrero, el anarquismo que empezaba a entrar con fuerza con la Primera Internacional. Además, estaba la guerra de Cuba, que había empezado en el 68, y esa agitación social, ¿no? Con las ideas anarquistas que trajo Fanelli, el enviado de Bakunin. ¡Uf! El cóctel era explosivo para Amadeo. Sufrió un atentado, y ya la puntilla fue un problema muy gordo de indisciplina en el cuerpo de artillería, que además parece que lo asusaron los alfonsinos. Así que dijo, basta. Exacto. Se sintió impotente, solo, y el 11 de febrero de 1873 abdicó. Y esa abdicación, casi por pura desesperación del rey, abre la puerta a la república. Una opción que casi nadie esperaba, ¿no? Porque eran minoría. Sí, fue casi por descarte. Pero para entender lo que vino después, esa explosión de conflictos, hay que ir un poco más atrás, a una tensión muy de fondo en España, la lucha entre el fuerismo y el centralismo. El fuerismo. ¿Te refieres a esa tradición de leyes propias, de autogobierno que tenían Navarra, el País Vasco, los territorios de la Corona de Aragón? Una España más, digamos, plural. Justo. Una visión donde el rey o el gobierno central era más bien un árbitro entre territorios casi autónomos. Y claro, eso chocaba con todos los intentos de centralizar el poder. Que no fueron pocos. No. Desde el conde duque de Olivares en el 17 y sobre todo con los Borbones en el 18 con los decretos de nueva planta. Y luego, ya en el 19, las reformas liberales que buscaban unificar leyes, impuestos, administración. Pues generarían resistencia, imagino. Muchísima. Fíjate, hasta la Guerra de la Independencia contra Napoleón tuvo un efecto curioso. Por un lado, sí, creó un patriotismo español. Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, la PEPA, la primera Constitución liberal. Sí. Pero por otro lado, reforzó el poder local. Las juntas que se formaron, las guerrillas, y la PEPA, aunque liberal, era bastante limitada en lo político y buscaba sobre todo unidad jurídica, no tanto soberanía popular real. Y eso ya creó tensiones. Y llegamos al 19 y vemos cómo esas tensiones se mezclan con las nuevas ideas. El carlismo, defendiendo los fueros a su manera, tradicionalista, reaccionaria. Eso es. Mientras que el liberalismo oficial era más bien centralista. Y entonces surge un republicanismo diferente. Federal. Federal, descentralizador, que cala en la pequeña burguesía, en intelectuales, en sectores populares que veían Madrid como algo lejano e impuesto. Y aquí es donde entra de lleno la influencia anarquista de Bakunin. ¿A través de Fanelli?
Sí, sus ideas antiestado, de libre federación de comunas, conectaron muy bien con esa tradición federalista española y le dieron un giro más radical, el cantonalismo. La idea de federar España desde abajo, desde municipios o regiones casi soberanas, los cantones. Entendido. O sea, una mezcla explosiva de viejas tensiones territoriales y nuevas ideas revolucionarias. Vale, pues vayamos ya a la República. Menos de un año, de febrero del 73 a enero del 74. ¿Cómo empieza? Pues con muchísima improvisación. Se proclama en las Cortes el 11 y 12 de febrero porque no había otra salida tras la marcha de Amadeo. La mayoría de los diputados eran monárquicos, que se hicieron republicanos sobre la marcha. Por las circunstancias. Claro. Y votaron que sí, 258 a 32, un poco bajo la amenaza de que estallara algo en Madrid. Había republicanos históricos, como Piu y Margal, pero la sensación general en la calle no era de euforia, sino más bien de desconcierto. ¿Y el primer gobierno? ¿Quién lo forma? Lo preside Estanislao Figueras. Intentó hacer equilibrios metiendo a republicanos federales históricos, él mismo, Piu y Margal, Castelar, Salmerón, y a los radicales que venían de la monarquía de Amadeo. ¿Tomaron alguna medida al principio? Sí, cosas más bien simbólicas. Quitar los títulos nobiliarios, abolir la esclavitud en Puerto Rico, en Cuba no por la guerra, crear una milicia ciudadana, los voluntarios de la libertad. Pero la calma duró poco. Enseguida hubo intentos revolucionarios anarquistas, en Cataluña, en Andalucía, proclamando repúblicas locales, estados federales, y en el campo mucha agitación pidiendo tierra y libertad. Menudo comienzo. Figueras y Castelar intentaban calmar los ánimos, pero las divisiones dentro de los propios republicanos eran enormes. Unos querían ir más rápido, otros pedían una república solo para republicanos. Incluso hubo intentos de golpe de Estado monárquicos. Y en medio de todo esto, en mayo del 73, elecciones para unas Cortes Constituyentes, para hacer una constitución nueva. Exacto. Y como los monárquicos no se presentaron, pues ganaron por goleada los republicanos federales. Se pusieron a trabajar en una constitución muy descentralizada. 17 estados, incluyendo Cuba y Puerto Rico, con un poder central muy débil. Pero el presidente, Figueras, no llegó a verla aprobada. No. El hombre estaba superado por las peleas internas, la presión. Y el 10 de junio hizo algo increíble. Dimitió. Se fue a la estación de Atocha, cogió un tren para Francia y desapareció, sin avisar a nadie. Vaya, ¿dejó el gobierno? Colgado. Totalmente. Y ese vacío lo ocupó Francesc Pi Margal, que era el gran ideólogo del federalismo. Ahí entramos en la fase más intensa. ¿La del cantonalismo? Efectivamente. Pi Margal es presidente desde el 11 de junio. Era un intelectual muy influido por Proudhon, el pensador anarquista francés. Creía firmemente que si se dejaba a las regiones federarse libremente, de abajo a arriba, los problemas se solucionarían. Pero la realidad fue otra. La realidad le arrolló. Casi inmediatamente, el 12 de julio, estalla la rebelión cantonal. Empieza en Cartagena, que se convierte en el gran símbolo, pero se extiende rapidísimo. ¿Por dónde? Sobre todo por Levante y Andalucía. Murcia, Valencia, Málaga, Sevilla, Cádiz. También hubo focos en Salamanca, en Extremadura. Cartagena fue clave porque controlaban la base naval y los barcos. Los líderes eran militares como Contreras o Gálvez Arce. ¿Y qué querían exactamente estos cantones? ¿Solo autonomía? Era una mezcla un poco caótica. Proclamaban su soberanía, claro, izaban la bandera roja, pero también aplicaban medidas sociales muy radicales para la época. Control de precios, reparto de tierras de la Iglesia, jornada laboral de 8 horas en algunos sitios. Era como la utopía federal y anarquista hecha realidad a escala local, pero sin coordinación ninguna. ¿Y la flota de Cartagena? Llegó a bombardear otras ciudades, ¿no? Sí, bombardearon Almería, Alicante, para exigir dinero o intentar que se unieran a la rebelión. Fue un caos. ¿Y Pi Margal? ¿El presidente federalista? ¿Cómo reaccionó a una rebelión que, en teoría, llevaba sus ideas al extremo? Pues con un dilema moral y político tremendo. Él se negaba en redondo a usar el ejército para reprimir un movimiento que en el fondo consideraba hijo de sus ideas, aunque fuera una versión distorsionada y violenta. ¿Intentó hablar con ellos? Lo intentó todo por la vía del diálogo, la persuasión, pero fue inútil. Cada cantón iba a su bola. Al final, incapaz de controlar nada y presionado por los sectores más moderados y por los militares, Pi y Margal dimitió el 18 de julio. Había durado poco más de un mes.
Ese fue el momento álgido de la descentralización radical. Pero también el principio del fin, por esa misma falta de unidad y de un proyecto claro más allá de «queremos ser independientes». Cae Pi y Margall y la República cambia totalmente de dirección. Llega Nicolás Salmerón. Exacto. Salmerón era un catedrático de filosofía, un intelectual respetado, que incluso había simpatizado con la Internacional Obrera. Pero se da cuenta de que, para salvar algo de la República, tiene que imponer orden. Y opta por la represión militar. No le queda otra. Nombra generales de confianza, Pavía para Andalucía y Martínez Campos para Levante, y les ordena acabar con los cantones por la fuerza. Y la ofensiva fue efectiva, ¿no? Relativamente rápida, sí. Pavía entra en Sevilla a finales de julio. Martínez Campos recupera Valencia y Alcoy en agosto. La mayoría de los cantones van cayendo durante el verano. La resistencia se concentra cada vez más en Cartagena. Pero Salmerón tampoco dura mucho, dimite en septiembre. ¿Qué pasó? Pues algo muy particular. Un asunto de conciencia. Salmerón era un firme abolicionista de la pena de muerte. Y cuando le llegaron para firmar sentencias de muerte contra líderes cantonales capturados, se negó. Prefirió dimitir. Prefirió dimitir antes que firmar esas sentencias. Un gesto que le honra, aunque complicara aún más la situación política. Le sustituye Emilio Castelar, otro perfil completamente diferente. Radicalmente distinto. Castelar era un orador famosísimo, brillante, pero representaba un republicanismo unitario, conservador en lo social y muy autoritario. Para él, el federalismo y el cantonalismo eran el caos absoluto. ¿Y su objetivo? Orden. Restaurar el orden como fuera. Llegó a suspender las garantías constitucionales y a gobernar casi por decreto. Quería una república respetable, digamos, para poder centrar todos los esfuerzos en ganar la guerra carlista que seguía en el norte. Y acabar con Cartagena, claro. Era su prioridad absoluta. Intensificó el asedio, los bombardeos. La ciudad resistió de forma increíble durante meses, pero al final era imposible. Cartagena cayó el 12 de enero de 1874. ¿Y los líderes rebeldes? Muchos, como Antonete Gálvez, consiguieron escapar en un barco blindado, el Numancia, y llegaron a Orán, en Argelia, que era colonia francesa. Allí, por cierto, no los recibieron muy bien. Las autoridades francesas los trataron con mucha dureza. Pero justo antes de la caída de Cartagena ocurre otro evento clave, el golpe de Pavía. Eso es, el 3 de enero de 1874. Castelar había suspendido las Cortes, pero se volvieron a reunir ese día. Y en una votación, Castelar pierde la confianza de la Cámara. Eso significaba que probablemente volverían los federalistas al poder. Y eso no gustó a algunos militares. No gustó nada al capitán general de Madrid, Manuel Pavía. Temiendo la vuelta al caos, entró con la Guardia Civil en el Congreso, disolvió las Cortes por la fuerza. Le ofreció a Castelar seguir gobernando con su apoyo, pero Castelar, coherentemente, se negó a aceptar un poder que nacía de un golpe militar. Entonces Pavía busca a otro general. Al general Serrano, el mismo que había liderado la Revolución del 68. Serrano se hace cargo del poder ejecutivo. Se establece una especie de dictadura republicana, pero sin parlamento. Una república unitaria, autoritaria, centrada en ganar la guerra carlista. Y esa dictadura de Serrano es en realidad el último paso antes de la vuelta de los Borbones. Exactamente. Mientras Serrano estaba en el frente norte, Cánovas del Castillo, el político conservador, ya tenía todo preparado para la restauración de Alfonso XII, el hijo de Isabel II. El manifiesto de Sandhurst fue importante ahí, ¿no? Fundamental. Lo firma Alfonso XII en diciembre de 1874, pero la mano de Cánovas estaba detrás. Prometía una monarquía constitucional, católica pero liberal, y sobre todo, orden. Era música celestial para las clases conservadoras y moderadas, que estaban hartas de tanta inestabilidad desde 1868. Y faltaba el empujón final, otro militar. El general Martínez Campos, el mismo que había reprimido el Cantón de Valencia. El 29 de diciembre de 1874 se pronuncia en Sagunto, proclamando a Alfonso XII rey. El gobierno de Serrano, que en ese momento presidía Sagasta, no opuso resistencia, se derrumbó. Y en enero de 1875, Alfonso XII llega a España. Se acaba el sexenio democrático 1868-1874 y con él la Primera República. Fin del experimento. Un final que, la verdad, visto con perspectiva, casi parecía inevitable por la cantidad de problemas acumulados. Vale, pues vamos a analizar un poco. ¿Por qué fracasó tan estrepitosamente?
Las divisiones internas parecen la razón número uno. Sin duda alguna. La fractura era total. Republicanos, federales contra unitarios. Dentro de los federales, los más moderados contra los intransigentes. Y luego la relación imposible entre ese republicanismo más bien burgués y las ideas revolucionarias del anarquismo. Faltaba una base social unida, fuerte, detrás del proyecto. Además, la República nació con dos guerras encima, la carlista y la de Cuba. Dos frentes enormes que consumían recursos y atención. Y no hay que olvidar al ejército. Al final, fue el ejército el que reprimió el cantonalismo y el que dio el golpe de gracia con Pavía y Martínez Campos. La lealtad de los mandos estaba más con la idea de orden y unidad de España que con la República Federal. Las fuentes también señalan un poco ese choque entre el idealismo, a veces casi utópico, de líderes como Pi y Margall y la dura realidad, esa confianza en que la federación y el debate solucionarían todo. Sí, esa es una crítica recurrente. Quizá faltó pragmatismo, una estrategia clara para consolidar el poder en un país tan dividido y en guerra. Si lo comparas, por ejemplo, con la Comuna de París de 1871, ves similitudes en el idealismo, las divisiones internas, la represión brutal. Pero el contexto era diferente. La Comuna fue más una explosión social tras una derrota militar. Aquí fue un intento de cambio desde un estado muy débil. A pesar de todo, de ser tan corta y acabar tan mal, ¿dejó algún legado esta Primera República? Pues sí, y bastante importante. Primero, dejó clarísimo que las tensiones territoriales en España eran muy profundas. El fuerismo, el regionalismo. Aunque el cantonalismo fue aplastado, ese sentimiento no desapareció. Volvería con fuerza más tarde con los nacionalismos vasco, catalán. Y, curiosamente, parece que el fracaso republicano reforzó al anarquismo. Es una paradoja, sí. Para muchos obreros y campesinos, la experiencia fue la prueba de que el Estado, fuera monárquico o republicano, era el enemigo. Y que la solución no era la política, sino la acción directa, el sindicato. El anarquismo, que ya estaba presente, se convirtió en la corriente dominante del movimiento obrero español durante décadas, mucho más que el socialismo marxista del PSOE, que se fundó poco después, en 1879. Y como experiencia histórica, aunque fallida, marcó un antes y un después, ¿no? Definitivamente. Fue la primera vez que España intentaba ser una república a nivel nacional. Mostró que había nuevas fuerzas sociales, el llamado Cuarto Estado, con ganas de participar y cambiar las cosas. Pero también mostró lo increíblemente difícil que era articular un proyecto de cambio estable en la España de esa época. En resumen, una república que nace casi de rebote, que se la comen sus propias divisiones internas, federales contra unitarios, idealistas contra pragmáticos y las presiones externas, y que acaba aplastada por los militares y la reacción conservadora. Todo en menos de un año. Un reflejo brutal de las fracturas de la España del 19. Exacto. Un microcosmos intensísimo. Y claro, te deja pensando, ¿hubiera podido ser diferente? Si Pi y Margall, por ejemplo, hubiera sido más pragmático, ¿habría sobrevivido? ¿O estaba condenada sí o sí por cómo era España en ese momento? Preguntas complicadas. Y sobre todo, ¿hasta qué punto ese fracaso sembró semillas de los conflictos que estallarían con tanta virulencia en el siglo XX? Ahí queda la reflexión.